A la mañana de un jueves, íbamos con el doctor a visitar a un señor. En el camino fuimos asaltados violentamente por dos hombres con el rostro descubierto. Abrieron la puerta de nuestro carro y nos encañonaron con un revólver. El doctor estaba sereno y guardaba silencio. Solo vi que le brillaba una lágrima cuando le arrebataron su argolla de matrimonio, que tenía 60 años de no quitársela. El que manejaba emprendió la marcha a toda velocidad y dijo: ¡échatelos! Era nuestra condena de muerte. El doctor rezaba en voz baja. Le ordenaron callarse, pero respondió: yo siempre rezo, y ahora más, porque estoy rezando por ustedes, para que el Señor les ilumine. El que manejaba guardó la pistola y nos condujo a una calle desierta para dejarnos. Le alargó la mano para estrechársela. Amigo, le respondió el doctor, no le doy la mano ahora, porque va por mal camino. Rezaré mucho por ustedes dos para que encuentren a Dios, y cuando cambien de vida, entonces tendré muchísimo gusto en darle la mano a usted y a su amigo. El Papa Francisco enseña que hay que salir a las periferias, que no podemos quedarnos pasivos en la iglesia, que hay que estar abiertos a todos, que cada cristiano se tiene que ocupar del prójimo. ¿Cómo se concreta todo esto? Ernesto Cofiño podría sintetizarlo. Hoy es conocido como el padre de la pediatría en Guatemala, pero eso es fruto de mucho esfuerzo. De joven estudió medicina en la Sorbona en Francia, ya que en Guatemala no había posibilidad de estudiar después del terremoto del 17. Además, el país se encontraba en una situación política compleja. En París, después de 3 intentos y muchas horas de estudio, consiguió una de las 70 plazas disponibles para ser interno en los hospitales, como escribió el premio Nobel Miguel Ángel Asturias. Cofiño no ha llegado a donde se propuso por su inteligencia simplemente, sino por su voluntad de trabajo y sacrificio. ¿Cuál es la materia más importante que tienen que aprender en la universidad? ¿Cuál es la materia más importante que hay que aprender en la vida? Aprender a amar. Y este es el desafío que la vida te pone a vos hoy. Aprende a amar. Fruto del amor a su tierra, a pesar de tener un buen trabajo en Francia, regresó a Guatemala después de 11 años y se incorporó en la Universidad de San Carlos, donde creó la primera cátedra de pediatría del país. En los años siguientes, el doctor trabajaría con gran fervor por el prójimo y por su patria. Su currículum en ayudar a los pobres y niños es una muestra de su dedicación a los más necesitados, que lo llevaba a donar su tiempo y su dinero a quienes lo rodeaban. Yo estaba de honorem en todo, y me decía, ¿sabes qué vamos a hacer? Mi cheque, un mes, yo me quedo con mi cheque y el otro mes te lo doy a ti y así vamos a ir alternando. Siempre lo acompañaba Clemencia, su mujer, a quien había conocido al poco tiempo de regresar a Guatemala y con quien se había casado en 1933. Entre semana trabajaba y el fin de semana, en lugar de descansar, iba a atender a unos niños pobres en las afueras de la ciudad. En una oportunidad, un niño necesitaba una transfusión, estaba corriendo peligro su vida, y en Guatemala hace muy poco se había hecho la primera transfusión de sangre. Esto lo convertía en un procedimiento en esa época todavía muy costoso, y él no le importó eso, era una familia de escasos recursos. Él se dedicó a ayudar a salvar al niño y buscó la sangre para salvarlo, y casualmente pues mi tía tenía la sangre que necesitaba, hizo la transfusión y pues todo salió bien. Su vida entera era servir, ayudar al prójimo. Primero con un trabajo hecho a conciencia, un servicio profesional bien realizado, pero luego excediéndose, él iba muchísimo más allá. Todos los niñitos chiquitos que llegaban era el hospicio, tenían la cabeza plana de tanto estar en la cuna sin que los movieran. Y cuando yo los evalué, le dije, de acuerdo a lo que yo he aprendido, estos niños son retrasados mentales porque
ni sostienen la cabeza, ni se sientan. Y entonces él me dijo, ya vas a ver lo que vamos a hacer. Entrenó a las niñas grandes del centro educativo para cuidar a los niños y para estimularlos. Aquellos niños que al principio no se movían en la cunita y que les ponían la pacha detenida con una bolsa o con un trapo para que tomaran la leche, los niños salían corriendo a recibirlo a uno cuando uno llegaba a examinarlos, y un día se los volví a presentar, me dijo que se los volviera a presentar y me dijo, ¿dónde están tus retrasados mentales? Y cuando daba clases, era una maravilla de decir, todos estos niños necesitados, especialmente los tuberculosos, todos hay que sacarlos adelante. Se puede sacarlos adelante. Trabajó mucho en una sociedad llamada Sociedad Protectora del Niño, en donde dio todo su trabajo, toda su atención a miles de niños. Él estaba en las periferias. A mediados de julio de 1951, el director del antiguo Hospicio de Guatemala expulsó a las hijas de la Caridad, las religiosas que atendían el centro. Esto generó una gran manifestación de protesta. Casi hubo una revolución porque las señoras, que eran, así se llamaban ellas, las locatarias eran las señoras que vendían en el mercado, tenían mucha fuerza política. Otras personas aprovecharon la ocasión para provocar graves desórdenes. Hubo muertos y heridos. No sabía cómo resolverlo y entonces alguien le sugirió el nombre del doctor Cofiño para resolverlo. Entonces nombraron al doctor director y él fue a pacificar esa situación. Lo primero que hizo el doctor fue devolverles a las hijas de la Caridad sus facultades en el centro. Las monjas regresaron, porque esa fue la condición que él puso. Y segundo, que lo dejaran reorganizar el lugar. Y lo principió a cambiar. En poco tiempo, el centro pasó de ser una especie de cárcel de menores, donde los pequeños vivían aislados y en condiciones lamentables, a ser un lugar de calidad. Se modificaron los dormitorios, los comedores y las salas, reorganizó el servicio médico, reformó el lugar en todos sus aspectos y consiguió la colaboración de más de 30 donantes. Logró que muchos muchachos aprendieran un empleo, de manera que al salir del hospicio pudieran trabajar. El atractivo de la vida de Cofiño es que era una persona normal que ponía todo su esfuerzo y amor en lo que hacía. Por eso se entiende perfectamente su conexión inmediata al encontrarse con el espíritu del Opus Dei, que enseña que se puede ser santo ofreciendo a Dios el trabajo bien hecho. Llevar a la gente a santificarse en medio de la calle. El Señor ha dicho a todos que seamos santos, como lo es perfecto su Padre Celestial. Y no lo ha dicho a los frailes, ni a las monjas, ni a los curas, sino a ti también, y a aquella, y al otro, y además a todos. Y esto viene a decir el Opus Dei. La fuente estaba en la oración. En 1956, el doctor pidió la admisión en el Opus Dei. Intensificó su trato con Dios en la oración, en la mortificación, en la Santa Misa y comunión diaria, en la confesión semanal. Creció su devoción a la Santísima Virgen, convirtiéndose en gran propagador del rezo diario del Santo Rosario. Ver a un profesional como él, la caridad, el amor con que trataba a los niños, el amor con que se interesaba por los jóvenes universitarios, eso solo puede nacer de una fuente que se llama el amor a Dios, manifestado en el amor a los demás. El doctor Cofiño miraba a Dios en las personas, miraba a Dios en los niños, miraba a Dios en los adultos, miraba a Dios en cualquier persona que trataba. Y era un hombre de oración diaria, de misa diaria, de mejoramiento espiritual. Anotaba mucho en las meditaciones, en los retiros, para eso llevarlo a la práctica y mejorar su vida de oración. Su meditación de la pasión de Cristo era muy intensa, sus comuniones muy fervorosas,
y la presencia de Dios durante el día. Entonces de ahí sacaba la fuerza él para preocuparse de los demás, para servir, para excederse, para ayudar a todo el mundo. El mismo Cofiño hablaba de su vocación de esta manera. La formación de la obra me llevó a asimilar la doctrina de la Iglesia, a tratar a Dios con profundidad, a través del cumplimiento de algunas prácticas de piedad, a hacer apostolado con mis amigos para recristianizar esta sociedad, esforzándome en trabajar bien y en atender mis obligaciones familiares, cívicas y sociales. En otras palabras, a estar muy metido en el mundo sin necesidad de salirme de él para tratar a Dios. A pesar de sus largas horas de trabajo, el doctor nunca dejaba de lado sus compromisos familiares. Siempre estaría presente para su mujer y sus 5 hijos. Siempre estaba pendiente, siempre le interesaba todo. Te oía, te orientaba sin sentar cátedra, sino que parecía como que estaba dialogando contigo y te dejaba ir lo que pensaba de una forma muy sutil. Su amor por la vida, cómo logró él equilibrar todo, ¿verdad? Porque uno pensaría que un médico, ¿verdad? Que generalmente tienen unos horarios y una carga de trabajo tan fuerte, no podría dedicarle tiempo a nada más. Él, al contrario, le encantaba, sobre todo conmigo, llevarme a escoger una rosa para la Virgen y nos íbamos juntos a cortarla al jardín y a llevarla al oratorio. Dejó una huella indeleble en mí que nunca voy a olvidar y por eso es mi máxima inspiración en la vida. Su trato con Dios fue el motor que lo llevó a crecer en virtudes, a procurar servir a su alrededor y a ver la voluntad de Dios en los momentos difíciles. Cuando doña Clemencia se enfermó, el doctor entró en una fase de decaimiento y cansancio. Y en el hospital nos pusimos de acuerdo todos los médicos para ir en las noches a velar a la señora, a cuidarla, para que él pudiera dormir. Su esposa falleció por un derrame cerebral en 1963. Estaban en el duelo y entonces uno de sus amigos le dijo a Ernesto: es increíble la serenidad con que estás afrontando la muerte de Clemencia. Luego le dijo: yo lo único que te quiero decir es que esto no se improvisa. Cuando le impusieron la medalla universitaria de la Universidad de San Carlos, el doctor se refirió a Clemencia. En mi larga trayectoria, lo que pude realizar me fue posible gracias a la fiel compañera de mi vida. Durante cerca de 30 años estuvo siempre a mi lado, en las alegrías y en las tristezas, en los triunfos y en los sinsabores. Ella, la de los bellos ojos, de las dulces manos y tierno corazón, supo enjugar lágrimas y ensanchar sonrisas. Su extremada delicadeza fue limando con sumo tacto las asperezas de un carácter vivo y a menudo imponente. En 1965, Cofiño visitó a San José María en Roma. En esa oportunidad le agradeció lo que San José María escribía. La vocación enciende una luz que nos hace reconocer el sentido de nuestra existencia. Es convencerse, con el resplandor de la fe, del porqué de nuestra realidad terrena. Nuestra vida, la presente, la pasada y la que vendrá, cobra un relieve nuevo, una profundidad que antes no sospechábamos. El espíritu de la obra pues lo deslumbró y para él fue un cambio total. De una persona pues acostumbrada tal vez que tenía la fama de autoritario, de mandar, de no sé qué, cambió a ser otra persona, una persona más amable, más tratable, más cariñoso. Su
principal labor era acercar a la gente a Dios y mi mujer no era católica y él la fue formando sin que se diera cuenta hasta que ella quiso ser católica y bueno, tuvo su primera comunión, su bautizo, fue una belleza. Me dice, mira, es muy importante que tengas a la Virgen contigo, ¿te gustaría recibir clases? ¿Quieres que te guíe? Yo dije, sí, me encanta. Te formaba sin darte cuenta, con un respeto, un cariño que realmente uno se impresiona. Trataba de ayudar a mucha gente, sobre todo a que se acercaran a Dios, que creo que fue uno de los grandes méritos que él tuvo. De hecho, así que yo, gracias a él, pues regresé a la Iglesia Católica. Nunca había estado cercano y con él redescubrí esta necesidad que tiene todo ser humano de esta sed de Dios. Y creo que eso es lo que marca la diferencia con él. Hace 36 años hubo un acto en honor a él y a mí me pidieron que hablara y yo me puse a hablar y a decir cosas del doctor y todo y de repente me puse a llorar. Y cuando terminó el acto me dijo, ¿qué te está pasando? Le dije, mi mujer tiene cáncer. Al día siguiente llegó a la casa un sacerdote. Yo llegando todas las semanas, durante casi un año, hasta que se murió. Nos acompañó cuando mi mamá falleció y posteriormente nos venía a visitar. Se preocupaba por nosotros, de ver cómo estábamos, de ver qué tan cerca estábamos de Dios. En especial le gustaba que habláramos sobre nuestro futuro, pero en especial nos hablaba mucho de la mamá de Dios. Esa certeza de que Dios es nuestro Padre es lo que lo llevó a embarcarse en infinidad de proyectos que promovían el futuro del país. Proyectos como el Centro de Formación Profesional para la Mujer Juncabal y el Centro Educativo Técnico Laboral Quinal, dirigido a jóvenes de escasos recursos. Siempre quiso dar soluciones para que todos pudieran salir de la pobreza a través de un trabajo digno. No tuvo inconveniente en pedir ayuda a todos sus amigos para que esto se hiciera realidad. Uno de los que más colaboró fue Samuel Cambji. Para los que conocemos esta labor que hacía el doctor Cofiño de ir a solicitar fondos, esto es una de las labores que yo siempre he encontrado de lo más difícil. Y sin embargo, el doctor Cofiño siempre tenía su tenacidad y con su buen humor llegaba y pedía y solicitaba. Y él siempre estaba sintiendo que estaba haciendo una labor de Dios, definitivamente. En la inauguración de Juncabal, Cofiño decía de su amigo Samuel: Don Samuel ha sido un comerciante de clara visión que ha logrado llevar mucho dinero a su caja de caudales. Pero ese dinero ha ido saliendo por la puerta de su corazón para hacer buenas obras. Lleva pan donde hay hambre, alegría donde hay lágrimas y posibilidad de mejoramiento donde se necesita, como en esta escuela de Juncabal. Por eso, cuando conoció Juncabal, se enamoró de esta iniciativa. Hubo un caso en el que él nos leyó una ficha y dijo, esta ficha, esta organización, esta empresa, la he visitado 13 años seguidos y en los 12 años nunca nos ayudó en nada, pero el 13º cayó, decía él. Era tan constante que la gente ya lo esperaba cada año. Ya estábamos esperando su visita para este año. Siempre iba acompañado porque me decía simpático. Ya a mi edad a veces me duermo y no sé dónde estoy. Ya una vez me llegó a despertar una secretaria y le tuve que preguntar, mire, ¿y en qué empresa estoy? ¿Y quién es el gerente? ¿A qué vine? ¿Desde cuándo estoy aquí? Ya lleva 2 horas, doctor. Ah, bueno, pues. Entonces dijo, ya no puedo ir a
a hacer visitas sin un alero, digamos, alguien que me acompañe para que si sucede cualquier cosa me diga dónde estoy. El penúltimo año de su vida, cuando tenía 90 años, hizo alrededor de 1000 gestiones en empresas ese año. Es decir, visitó a 1000 personas que uno dice, ¿cómo lo logró? Cuando normalmente un patronato, por mucho que se mueva con 20, 30 miembros, logran hacer tal vez en un año 100 gestiones. El doctor Cofiño sabía hablar con claridad, especialmente cuando tenía que hablar a favor de la vida. Con un conocimiento científico fruto de su formación con el profesor Debré en París, su lema en ese campo siempre fue conservar, no destruir la vida incipiente. Desarrolló una gran labor a favor de la vida junto a otros colegas, dedicando horas al estudio y a la preparación científica. Organizó congresos, escribió y visitó a las autoridades políticas, dio cursos, conferencias y clases a médicos y estudiantes, etc. Estamos en los años 50. Una paciente cursando su embarazo a quien le diagnostican un tumor cerebral. Y le dicen ya en esos tiempos, si usted continúa con el embarazo, no va a haber mucho que ofrecerle y va a morir. Y ella dijo, bueno, yo no voy a interrumpir mi embarazo hasta que tener la certeza que mi bebé va a vivir. El doctor Cofiño había regresado ya de la Sorbona siendo pediatra y tal vez el único en ese momento en Guatemala que podía hacerse cargo de un prematuro, ¿verdad? Entonces se le practicó una cesárea a esta paciente. Se obtuvo una bebé de menos de 3 libras, la cual el doctor Cofiño la sacó adelante porque él siempre fue una persona que creyó en la vida. Y porque él creyó en la vida y porque él se entregó al cuidado de esta bebé, hoy yo tengo una gran esposa y mis hijos una gran madre. Organizaba cursos para promover la vida incipiente, decía él. Hubo que estudiar mucho para formar un equipo de tal manera que alguien explicara el inicio de la vida humana y probarlo. Lo que me dijo así como muy claro para optar por esta opción, por la vida, era, ¿verdad? No estás solo. Tú tienes que confiar en la providencia divina. Tú te preocupas porque no vas a tener pacientes y van a decir este loco que no da anticonceptivos y que no esteriliza. Van a haber mucha gente con principios que te va a buscar y te va a cambiar la clientela y vas a tener mucha clientela, pero tienes que confiar en la providencia divina. Así que adelante y ánimo. Debes ser valiente. Así me decía. El doctor Cofiño no solo quería colaborar, sino que quería ser el motor de un progreso social que afectara a toda Guatemala. Por eso se involucró en proyectos educativos de alto impacto, como la Residencia Ciudad Vieja, que impulsa la formación de jóvenes de toda Guatemala para que aprovechen ese tiempo tanto desde lo humano como desde lo espiritual. El doctor logró que numerosos jóvenes sin recursos pudieran estudiar una carrera universitaria. Él mismo se preocupó por conseguirle los fondos. Yo fui uno de ellos, o sea, tuve media beca en el centro universitario y eso hizo posible que pudiera vivir acá. Pasó muchas horas yendo a visitar a empresarios para pedirles colaboración. Cuando le denegaban la ayuda, no le importaba y seguía buscando, porque pensaba en esos jóvenes. El ir a pedir dinero, pues siempre es humillante, ¿verdad? Y él lo hacía con tal elegancia y con tal espíritu de entrega a los demás y entrega a Dios, pues de que lo hacía con una humildad grandísima. Fue el primer rector de la Residencia Ciudad Vieja en 1958 e impulsó la creación del Instituto Femenino de Estudios Superiores IFES, ahora UNIS, y la Residencia de Estudiantes Verapaz para universitarias. Lo hicieron caballero de la Legión del Honor. Para un tipo asociado a Francia, eso es. Y de pronto lo llama el presidente de la República y le dice, he estado pensando mucho en usted, doctor. ¿Así? ¿Por qué no se va de embajador de Guatemala a Francia? Si comenzó su vida en París profesional, termine como diplomático en París. Me lo deja pensar. Sí. Y me contaba
que había hecho la oración diciendo: Señor, ¿qué hago yo en París? Homenajes, recepciones, todo un brío de oropel. ¿Soy yo necesario en París? No. Aquí en Guatemala soy necesario, principalmente en el Centro Universidad de Ciudad Vieja. Yo con el presidente le digo, con toda el alma lo agradezco, pero prefiero quedarme en Guatemala. Ese era Ernesto Coffin. Además de ayudar en la residencia Ciudad Vieja, se dedicó a colaborar con Cáritas de Guatemala, de la que fue su director 5 años, y organizó la distribución de alimentos para 5,000 familias. A los 80 años se le detectó un cáncer en la mandíbula. Tuvieron que quitarle 3/4 partes del maxilar inferior. Quedó la cara un poco desfigurada. Y a pesar de eso, él, durante 10 años más, siguió haciendo lo mismo que estaba haciendo siempre. Solo lo pudo detener una cosa: el rebrote del cáncer a sus 92 años. Le dijeron que ya no le podían operar, pero yo tengo que operarme. Yo tengo, aunque me quede sin un ojo, aunque me quede sin la mitad de la cara, yo tengo que seguir sirviendo, decía él, tan lindo. Murió santamente, auxiliado con los últimos sacramentos, después de una enfermedad larga y dolorosa, llevada con fortaleza y conformidad. Y así se nos fue a las 7 de la mañana. De un 17 de octubre, sentado en su sillón, con su rosario en la mano, y nos llenó de gracias a todos. Hoy en día, su nombre sigue sirviendo como ejemplo de fortaleza y generosidad. Es el referente de innumerables centros asistenciales de salud. Su devoción se difunde por distintos países, ya que el Dr. Cofiño vivió hasta el último día aquello que alguna vez escribió en su agenda. Yo me preparo viviendo cada día como si fuera el último de mi vida, de manera que cada actividad la desarrollo lo mejor posible, ofreciéndola al Señor. Por nuestras obras nos juzgarán, y no por los puestos importantes o títulos que hayamos acumulado. Constantemente, yo creo que es una presencia que no se va a ir, ¿verdad? Que siempre él formó a muchos pediatras, a muchos médicos, y encima pues también desde el punto de vista humano nos enseñó mucho, desde el punto de vista espiritual, a tener esa presencia de Dios, y yo siempre lo recuerdo casi todos los días. Yo pido por intercesión de él varios favores, ¿verdad? Definitivamente sí. No a diario, pero muchas veces cuando necesito algo especial, se lo encomiendo a él.